Desde los albores de la historia humana, la idea de escuchar la voz de Dios ha fascinado, motivado y transformado a millones. ¿Puede el ser humano realmente oír a Dios? ¿Es algo reservado solo para profetas y santos, o está al alcance de todos los creyentes? La Escritura está repleta de testimonios de hombres y mujeres que escucharon a Dios de formas claras, personales y a veces sorprendentes. Hoy, muchos creyentes anhelan esa misma experiencia, una relación viva y dinámica donde no solo se habla a Dios, sino que también se le escucha. En este relato se explorará cómo escuchar la voz de Dios en el contexto de una vida cristiana. Veremos los fundamentos bíblicos, los diferentes modos en que Dios habla, los obstáculos para oírle y las actitudes necesarias para discernir su voz. También abordaremos cómo diferenciar la voz de Dios de otros ruidos espirituales o emocionales. Escuchar a Dios no es un lujo espiritual, sino una necesidad esencial para todo discípulo que desee vivir guiado por Él. Dios es un Dios que habla. Desde el principio. La Biblia comienza con una frase clave, y dijo Dios, Génesis 1, 3. La creación misma fue resultado de su voz. A lo largo de las Escrituras, Dios se comunica con su pueblo de diversas maneras, habló con Adán y Eva, llamó a Noé, se reveló a Abraham, dialogó con Moisés, y usó profetas para guiar a Israel. Jesucristo, la palabra viva. La máxima expresión de la voz de Dios es Jesús. Hebreos 1, 1, 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, nos ha hablado por el Hijo. Cristo es la palabra encarnada, Juan 1, 1,14, la revelación más completa del carácter, voluntad y voz de Dios. Escuchar a Jesús es escuchar a Dios mismo. El Espíritu Santo nos habla hoy. Jesús prometió que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad, Juan 4 y 13. No estamos solos. El mismo Dios habita en nosotros y desea comunicarse. La vida cristiana no es una religión de normas frías, sino una relación viva con un Dios que habla. ¿Por qué escuchar la voz de Dios? Para tener dirección. El mundo está lleno de decisiones, vocación, relaciones, finanzas, ministerio. ¿Cómo saber qué camino tomar? Escuchar a Dios nos permite caminar con sabiduría y seguridad. Proverbios 3, 6 nos exhorta: reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Para tener consuelo. Dios no solo da órdenes, también consuela. Sus palabras traen paz, esperanza y fortaleza. En momentos de dolor, su voz puede levantar al caído y dar vida al corazón quebrantado. Para tener comunión. Una relación sin comunicación está muerta. Escuchar a Dios fortalece nuestra intimidad con Él. No se trata solo de pedir cosas, sino de conocer su corazón, sus pensamientos, su amor. Formas en que Dios habla. A través de la Biblia. La forma más clara, segura y universal en que Dios habla, es mediante su palabra escrita. 2 Timoteo 3 y 16 afirma que toda la Escritura es inspirada por Dios. Cuando leemos la Biblia con fe, el Espíritu nos ilumina, y Dios nos habla de manera personal. Ejemplo. Un creyente puede leer el Salmo 23 en un momento de angustia y sentir cómo esas palabras le hablan directamente: nada me faltará. La palabra se vuelve viva. A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede hablar a nuestro espíritu en forma de impresiones, convicciones, una paz interna o una advertencia. Romanos 8 y 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. No siempre es una voz audible, sino un susurro interno que confirma, guía o corrige. A través de otras personas. Dios puede hablarnos a través de pastores, maestros, amigos, profetas o incluso desconocidos.
Un consejo, una predicación o una palabra profética puede ser el medio que Dios usa. A través de circunstancias. A veces, Dios usa puertas abiertas o cerradas, eventos inesperados, obstáculos o bendiciones para guiarnos. No todo lo que ocurre es su voz, pero Él puede hablar por medio de lo que vivimos. A través de sueños y visiones. En la Biblia, Dios habló a José, a Daniel, a Pablo y a otros por medio de sueños y visiones. Aunque no es el método más común hoy, sigue siendo válido y posible cuando Dios lo dispone. Joel 2:28. ¿Cómo preparar el corazón para escuchar? Intimidad con Dios. No se puede reconocer la voz de alguien que apenas se conoce. Cuanto más tiempo pasamos con Dios en oración, lectura y adoración, más familiar se vuelve su voz. Juan 10:27 dice: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Silencio interior. Vivimos rodeados de ruido, redes sociales, noticias, pensamientos acelerados. Escuchar a Dios requiere apagar otros sonidos. El profeta Elías experimentó esto en 1 Reyes 19, no fue en el viento, ni en el fuego, ni en el terremoto, sino en un silbo apacible y delicado. Obediencia. Dios no habla a los desobedientes para satisfacer su curiosidad. Habla a quienes están dispuestos a obedecer. Muchas veces, el problema no es que Dios no hable, sino que no queremos escuchar lo que nos va a decir. La obediencia es la llave que abre la revelación. Discernimiento espiritual. No todo lo que sentimos o pensamos es la voz de Dios. Es necesario aprender a discernir. Hebreos 5:14 dice que los maduros tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto requiere práctica, humildad y guía del Espíritu. Obstáculos para oír la voz de Dios. Pecado no confesado. El pecado endurece el corazón y cierra los oídos espirituales. Isaías 59:2 declara que nuestras iniquidades hacen separación entre nosotros y Dios. El arrepentimiento restaura la comunicación. Falta de fe. Santiago 1:6-7 dice que quien duda es como una ola del mar, inestable. Escuchar a Dios requiere fe activa, confianza en que Él desea hablarnos y que lo hará en el momento oportuno. Apatía espiritual. Cuando la vida cristiana se vuelve rutina, perdemos la expectativa de oír a Dios. El corazón frío no busca, y quien no busca no oye. Es necesario avivar el fuego del primer amor. Miedo a la voluntad de Dios. Algunos temen lo que Dios pueda pedirles, dejar una relación, cambiar de carrera, perdonar a alguien. Pero escuchar a Dios siempre es para nuestro bien. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? ¿Está alineada con la Biblia? Dios nunca se contradice. Si una voz interna o externa dice algo opuesto a la Escritura, no es de Dios. Por ejemplo, si sientes que debes vengarte, no viene del Señor, que dice, ama a tus enemigos. ¿Produce paz? Colosenses 3:15 dice: La paz de Dios gobierne en vuestros corazones. La voz de Dios puede confrontar, pero siempre deja una paz profunda, no ansiedad ni confusión. ¿Confirma lo que ya sabías? Muchas veces, la voz de Dios confirma lo que ya venías sintiendo o lo que otros te han dicho. Dios usa múltiples medios para dar testimonio y confirmar su voluntad. ¿Glorifica a Cristo? Toda voz de Dios exalta a Jesús. Si algo apunta más al ego, al orgullo o al pecado, no viene del cielo. El Espíritu Santo siempre glorifica al Hijo. Ejemplos bíblicos de personas que escucharon a Dios. Samuel, habla, Señor. Desde niño, Samuel aprendió a oír a Dios. En 1 Samuel 3, responde a la voz divina con humildad, habla,
Señor, que tu siervo escucha. Su disposición fue clave para convertirse en profeta. Moisés, llamado en la zarza ardiente. Dios habló a Moisés desde una zarza en fuego. Le dio dirección, misión y poder. Moisés aprendió a reconocer la voz de Dios en el desierto, lejos del ruido del mundo. Pablo, voz en el camino. En Hechos 9, Jesús le habló directamente a Pablo. Esa voz lo derribó, lo transformó y lo envió al mundo. Pablo aprendió a depender de la guía directa del Espíritu en toda su vida misionera. Escuchar a Dios en la vida diaria. No es solo para el culto o el devocional. Dios quiere hablarte en tu rutina, mientras trabajas, estudias, conduces, cocinas o caminas. No necesitas un momento sagrado, necesitas un corazón abierto. Escuchar en comunidad. Dios también habla cuando estamos en comunión con otros creyentes. Una palabra de aliento, una oración, una profecía o enseñanza pueden ser canales para su voz. Disciplina diaria. La práctica constante de la oración, la lectura de la Biblia, la adoración y el silencio interior desarrollan una sensibilidad espiritual. Escuchar a Dios se vuelve parte de tu estilo de vida. Lo que ocurre cuando escuchamos a Dios. Nos volvemos más sensibles al pecado. La voz de Dios nos limpia, corrige y alinea con su santidad. Nos revela actitudes que no habíamos notado. Nos llena de propósito. Cuando Dios habla, da sentido a nuestra vida. Nos recuerda quiénes somos, qué debemos hacer, y por qué vale la pena seguir luchando. Nos equipa para servir. Dios habla para enviarnos. Como Isaías que dijo, heme aquí, envíame a mí, la voz divina nos capacita para la misión. Consejos prácticos para cultivar una vida que escucha a Dios. Aparta un tiempo diario de intimidad con Dios. Lee la Biblia con fe y expectativa, pidiendo revelación. Haz preguntas a Dios y espera en silencio. Anota lo que crees que Él te está diciendo. Busca confirmación en la palabra y en personas maduras. Obedece lo que ya te ha dicho. No te frustres si no escuchas de inmediato, la relación crece con el tiempo. En conclusión, escuchar la voz de Dios es un privilegio, una necesidad y una realidad al alcance de todo creyente. Dios no es un ser lejano e indiferente. Es un Padre amoroso, un Rey sabio, un amigo fiel que desea guiarnos, consolarnos y hablar con nosotros. Aprender a escucharle requiere tiempo, madurez, sensibilidad y obediencia. No es algo místico reservado para unos pocos, sino parte del diseño original de la relación entre Dios y el ser humano. A través de su palabra, del Espíritu, de la comunidad, de las circunstancias y del silencio del corazón, Dios sigue hablando. El verdadero reto no es si Dios habla, sino si nosotros estamos dispuestos a detenernos, callar nuestras voces internas y decir como Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha.